Más que periodista especializada en baloncesto femenino, para mí soy una absoluta fan del baloncesto femenino que es periodista. Además, una friki. Una friki con todas las letras. Además, bueno, soy jefa de prensa del Océano Global Jairis y si ellas que van a los partidos me habrán visto correr por ahí como una loca, seguramente. Y bueno, para mí obviamente es un honor impresionante estar aquí, tener la oportunidad, os doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí charlando con Elena, que es una de las voces más importantes en la historia del deporte español. A través de su voz hemos vivido momentos que jamás olvidaremos y te doy las gracias por todo lo que has hecho por las mujeres periodistas, que es muchísimo. De hecho, recuerdo una frase tuya, que creo que así, preguntándote por la trayectoria de árbitro, que también pionera en el arbitraje de élite, dijiste algo como: he llegado con mucho esfuerzo y 5 veces más por ser mujer, 5 veces más esfuerzo por ser mujer. O sea que increíble. Y como pionera, pues hoy estamos aquí para hablar de otra pionera, de Encarna, la niña del gancho, de la cual conocía su figura levemente, así investigando acerca de mujeres. Sobre todo recuerdo en 2014, que fue cuando yo empecé a aficionarme profundamente más por el baloncesto femenino. Recuerdo que yo era súper fan de Amaya Valdemoro, como todo el mundo, como absolutamente todo el mundo, y todo lo que salía de ella yo lo veía. Y entonces a través de eso conocí a Encarna, porque le hicieron, creo las imágenes que han salido, sí, que aparece con Elisa también, y a través de ahí conocí a Encarna, pero lo tenía como una figura de Barcelona, o sea, no la encuadraba como una persona de Murcia. Encarna nació en Lorca, para quien no lo sepa, en el 17, hace muchísimo tiempo. Por desgracia falleció en 2022, en diciembre, hace casi un año. Va a ser el día 19 un año. 105 años de vida y que no podríamos agradecerle ni viviendo 50.000 vidas, porque seguramente sin personas como Encarna yo no estaría aquí, porque no seguiría el baloncesto femenino, porque ni siquiera existiría como existe hoy en día de forma profesional. Y hablando un poco de Encarna, creo que tú puedes hablar de Encarna. Pues mira, todas conocemos a Encarna desde hace 10-12 años. Encarna era una persona que no existía, porque no se había visibilizado. O sea, una persona que nace en el año 17, se va con la familia a Barcelona para la Exposición Universal del año 20, porque eran 7, 8, 9 hijos, que allí en Barcelona empieza a hacer deporte. No solamente hacía baloncesto, hacía patinaje, tenis. O sea, lo importante de estas generaciones como Lili Álvarez y ellas es que eran buenas en muchos deportes, porque se podía practicar, era la República, había mucha libertad. Entonces estas mujeres, para ellas era algo normal el hacer deporte. Pero es que Encarna era entrenadora, era árbitro, jugó en 7 equipos, se sacó el carnet de conducir cuando no se sacaban las mujeres el carnet de conducir. Fue, de hecho, la primera entrenadora mujer de España. Entonces, todo esto se ha desconocido, no hemos sabido nada de estas generaciones, hasta por casualidad, viviendo en Barcelona, un periodista pues conoce su historia. Mira, una señora ahí que tiene además un museo en su casa, porque esta mujer tenía recortado todos los periódicos donde aparecían los resultados, lo tenía plastificado, los telegramas cuando las convocaban para la selección catalana, los burofax, las fotos. Claro, tenía una cabeza privilegiada porque estaba súper cuerda, o sea, con 102 años, súper cuerda, se acordaba de todo. Eso no hay en la hemeroteca de Barcelona, nada comparado a lo que tenía en su casa. Era un recuerdo museo. Una frase de Faustino, sabes, que me encanta leerlo, uno de mis referentes también, que decía: el museo que la historia le negó, ella misma se lo construyó para combatir 60 años de olvido. Claro, porque ella, su pasión era, su hobby, comprar el periódico todos los días y recortar cuando aparecían resultados de la liga femenina, la selección. Todo eso lo iba recortando, lo iba plastificando y ahí tenía su hemeroteca. Bueno, pues de esta señora no hemos sabido nada, hasta por casualidad un periodista va a su casa, destapa la lata y empieza a ver ahí pues lo que nos hemos encontrado, ¿no? Una maravilla de persona, una pionera en toda regla,
A través de esa entrevista conocen Sara y Raquel Barrera, ven un filón ahí para hacer un documental contando toda su vida, y a raíz de ese documental, La niña del gancho, es cuando Encarna Hernández entra en nuestras vidas. Yo también la conozco por casualidad, porque este documental llega a Torrelodones, se crean los premios Atlas en honor a ella, el Ayuntamiento de Torrelodones, y ponen este documental. Ahí vamos muchas chicas de la selección, Mónica Mesa, Carolina Mújica, Bonnie Heuer y tal. Y ahí yo cuando veo a esa persona, o sea, me enamoro, o sea, yo me enamoro de esta persona porque su concepto de baloncesto con 102 años es el mismo que tenemos nosotras ahora. Es que no hay diferencia de edad entre una persona con su energía y nosotras, porque para ella era una filosofía de vida, se cabreaba por el machismo que había, seguía peleando y llega hasta ahora, y gracias a ese documental conocemos a Encarna. ¿Qué pasa con una persona como yo, una tía que soy comprometida, que las injusticias sociales me clavan ahí? Esta mujer hay que visibilizarla, es que la tiene que conocer toda España, todo el mundo. Ese documental que tenéis que ver, que está en Filming para quien no lo haya visto, tiene que estar como lección de vida en todos los colegios e institutos, porque es una auténtica lección de lucha, de vida, de... Bueno, cómo era Encarna, ¿no? Entonces digo, esto tenemos que darlo a conocer. Y es más, a esta mujer se le tiene que reconocer en vida todo lo que ha hecho. Ahora que estamos tan acostumbrados a premios, no, hay que hacerlo ahora que está en vida. Y ahí un poco me alié que tenemos ahí a Juan Luis Soto, que ha sido diputado en el Congreso, con la gente de la Federación del Congreso. Yo tengo estas amistades después de tantos años en mi carrera, la Federación. Pero ¿cómo podemos hacer que esta mujer reciba una medalla al orden del mérito, que se la dan a muchos deportistas? Esta mujer se la merece. Y yo me empeciné con Carlos Beltrán y con... ¿Cómo se puede hacer esto? Pues es buscar un poco las artimañas para hacerlo, porque al final la administración es un poco burocracia, tienes que hacer unos formalismos, no sé qué. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ponernos a ello, que está en vida y esta mujer se merece homenaje. Y entonces pues ya hablamos con el Consejo, había que presentar una carta un poco posicionando por qué se merecía la medalla. Pues, bueno, el currículum, no sé cuántos años, no sé cuántos equipos, pionera, la máxima anotadora. Bueno, pues lo presentamos. Y gracias a que también te encuentras a gente con sensibilidades, porque la administración muchas veces, tú llamas a las puertas y no te las abren. Bueno, ahí se queda el expediente. No, cuando encuentras gente con sensibilidad no hay más que hablar. Es que esto hay que ponerlo en marcha. Y se puso en marcha. La pena fue que nos pilló la pandemia a todos y todo esto pues perdió un poco todo ese encanto porque se ralentizó y tal. Pero bueno, conseguimos que Encarna tuviera su medalla de oro de la Real Orden al Mérito, que fuese Irene Lozano a su casa a entregársela, salió llorando de esa casa como hemos salido todos, y bueno, y a raíz de la medalla de la Real Orden viene la medalla de oro de la ciudad de Barcelona con Ada Colau, vienen homenajes en Lorca, está propuesto un pabellón con su nombre, tiene un mural de todas las luchadoras, mujeres luchadoras del 8M, bueno, pues esto es otro homenaje, es decir, hablar de ella, hablar, visibilizarlo, y que bueno, su memoria quede viva en todas nosotras. Para mí, fui a conocerla a su casa porque, claro, cuando una persona en ese documental te enamora, ¿cómo no vas a ir a conocerla? Es que tienes que hablar con ella, intentar hacer una entrevista. Pues, joder, conseguimos hacer una entrevista en su casa. El hijo, no sé cómo nos dejó, porque tenía muchas peleas con su hijo, porque ella era una chavalota como nosotras, ¿no? Que todo esto le molaba mucho, todos estos foros, no sé qué, que fuesen Raquel y Sara verla, pues eran como sus nietas, ¿no? Hablar de baloncesto, ver partidos de baloncesto de la Liga Femenina, para ella era su pasión, ¿no? Entonces, un poco al hijo le teníamos en caña, y cuando ellas iban, pues o me llamaba o hablábamos, oye, ¿tú crees que puedo ir a hacer un reportaje con ella? Pues 102 años. Digo, hombre, yo veo que la cabeza la tiene súper bien y solamente que nos haga 4 chascarrillos, esto para un telediario nos vale y tal, joder. Y me dijo que sí, y justo el partido donde España estaba jugándose la clasificación, un preolímpico, como ahora van a jugar en Sopron en febrero, me fui a ver a la selección, y os aseguro que fueron las 2-3 horas más maravillosas que he vivido en mi vida con ella. O sea, 46 años de diferencia, y os digo, es que no había, es que la energía que ella me transmitía, yo se la volvía, era una retroalimentación, porque al final estábamos hablando de baloncesto, filosofía de vida, valores, y bueno, fue divertidísimo. Hicimos
Me volví corriendo para Madrid para meterlo en el telediario de las 9, no me pude quedar más con ella, me da tanta pena. Esto fue en febrero, finales de 2020, 15 o 20 días antes de la pandemia, y no he vuelto a verla. Volví a su funeral, ¿no? Por la pandemia, porque pues esto nos ha pillado a todos, y me da tanta pena no haber disfrutado de esta mujer muchos años antes, por no haberla conocido antes, porque os aseguro que es que ella iba a dar clases a las niñas cadetes de cualquier equipo, con nosotras estos foros hubiera venido igual, hablar de baloncesto, que es lo que nos apasionaba, ¿no? Y es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida, conocer a Encarna. Ese compromiso de visibilizarla lo llevo muy intrínseco, un poco me animo a seguir peleando. Muchas veces esto de pelear por el deporte femenino pues es muy duro después de 30 años en la tele pública. Bueno, la igualdad va, pero entre comillas, ¿no? Poquito a poquito. Y conocerla me volvió a dar esa energía para seguir peleando y estar en estos foros, y que no olvidemos que gracias a personas como Encarna, pues mi hija juega al baloncesto en Estados Unidos, yo vivo el sueño por mi hija que está en Estados Unidos. Encarna vivía su sueño por todas las compañeras de la selección que conocía, Laia Palau, Amaya, ¿no? Eran sus pichonas. Bueno, ella nos... Laia verdaderamente se enamoró de... Bueno, a Laia le he escrito, le he mandado un mensaje: Laia, me voy a Murcia a hablar de Encarna, y me dice: qué suerte tienes de poder hablar de Encarna. Mientras hablemos de Encarna, esa memoria está viva, ¿no? Sí. Y bueno, y la pena que no la hayamos conocido cuando tenía 80, 70, con 90 años, fíjate cómo mantenía el tipo. El documental tiene 90 y pico años y es un manual de vida. Es que el documental dura 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, es solamente hablando ella, y es que no hay que contar nada más, es ella en estado puro, ¿no? Energía pura. Sí, realmente da que pensar a la cantidad de historias que nos habremos perdido. De hecho, yo me acuerdo cuando pasó, cuando salió el documental, conseguiste que le dieran la medalla, me nació, recuerdo que esto es una anécdota personal, fui a ver a mi abuela, a preguntar, o sea, la pobre se quedó en plan, ¿qué hace esta chica aquí? Porque yo ni siquiera vivía en ese pueblo, mi abuela vivía en Molina y yo en Librillo. Y fui a preguntarle: abuela, ¿tú de joven? Bueno, y descubrí una historia impresionante que yo jamás hubiera pensado, porque para mí mi abuela nació haciendo ganchillo, que ya falleció meses después, y para mí fue muy especial ver ese documental y ver esa historia. ¿Lloraste? Que si lloré, no, de hecho lo he visto posteriormente y he vuelto a llorar, y veo bueno, la federación también sacó 2 minutos y lloro, o sea, porque es verdad que aparte me recuerdo bien. ¿Y por qué lloras? Porque me parece, o sea, hay cierta tristeza latente ahí que me da pena que esa persona no haya tenido lo que merece, porque socialmente merecía muchísimo más, y gracias a que hay gente como vosotros que pusisteis esa voz ahí, y fuera o sea, esa inspiración que a mí me provocó, a dar voz a esa, en la medida de lo que pueda siempre, a esa, si me permitís, voy a contar una historia de una niña que, bueno, no sé cómo, llegué a una niña, una niña jugaba al baloncesto, no sé cómo me llegaron sus vídeos a Instagram. La chavala una máquina, pero el entorno de ella jugando era pobrísimo, o sea, era, bueno, una casa que en ruinas, el balón, yo no sé, desconchado, bueno, pues yo empecé a investigar a la niña le llega la madre, y hablando con la madre le dije: oye, esta niña, esta pasión que tiene por el baloncesto sin tener, es que prácticamente, ya te digo, un balón, el aro se lo había fabricado ella, la casa era espantosa, además entendí que era su casa porque que era el patio, porque siempre jugaba ahí. Y bueno, la madre me contó que la niña quería ser jugadora profesional, una niña argentina, pero que no tenían ni para comer. Habían echado al padre del trabajo, no tenían para comer, estaban a punto de echarlo a la calle. Horrible. Pues bueno, lo puse en Twitter, hice un hilo, les pedí fotos, les pedí vídeos y hice un hilo en Twitter, simplemente un hilo.
Y Karina Rodríguez, creo que el apellido, que jugó en el Casademont en su momento, que ahora es parte de la federación, bueno, se ofreció a ayudar a la niña, el hilo dio un montón de vueltas, ha encontrado un colegio, le pagan el colegio, a ella, a los hermanos, le dieron un trabajo al padre. O sea, esa niña ahora me manda vídeos de vez en cuando, me dice gracias, con su uniforme. Se han podido mudar a una casa decente gracias a toda la ayuda que le están dando tanto la Federación Argentina como este colegio, simplemente por un hilo en Twitter, o sea, por escuchar una historia que nadie escuchaba. Y en este caso, o sea, es que al final lo que no se visibiliza no existe, no existe. Y estamos en esto, es que hay que contar historias, darlas a conocer, pelearlas. Y sean redes sociales, televisiones. Yo, gracias a que trabajo en Televisión Española, pues hombre, me costó meterla en un telediario, pero antes lo hemos podido meter en el canal 24 horas, lo hice en las Dos Noticias con Mara Torres, es decir, donde tienes altavoces para hacerlo, ¿no? Ahora es más fácil con redes sociales, pero cuando tenemos muchos multimedias para hacerlo, pues hay que hacerlo de cualquier manera y seguir peleándolo y cuando tengas una percha, pues tirar de ello y hablar. Y la suerte es que la conocimos, pero fue de casualidad. O sea, si no hubiera sido la casualidad de conocer a Encarna, pues estaríamos aquí 10 años después y no podríamos hablar de ella. Y luego la suerte de que Encarna ha vivido 105 años, es que toda la gente de su generación murió hace 20 o 30, claro. Luego también el hecho de y que... su cabeza privilegiada. Me imagino, o sea, cómo esa persona durante tantísimo tiempo guardó tantísimas cosas que bueno, se ha visto ahí que su casa era un museo de baloncesto. Empezaba ahí a enseñarme. Como ella, sin ningún tipo de... O sea, no era consciente, ¿no? Simplemente para ella, porque a ella lo que le hacía seguramente sentir viva era tener ese recuerdo vivo y ser consciente también de lo que ella había supuesto para el baloncesto, porque muchas veces no somos conscientes y a mí a veces me abruma esa idea de voy a conocer a alguien sin la cual yo no estaría aquí. Por ejemplo, Amaya Valdemoro, cuando conocí a Amaya por primera vez, seguramente sin Amaya Valdemoro, en ese momento, o Laia Palau, que también era muy fan, yo no habría seguido viendo baloncesto femenino, me dedicaría a otra cosa, no habría peleado. O sea, yo para tener el trabajo que tengo ahora mismo, he estado 2 años trabajando gratis. O sea, trabajar para y por el deporte femenino es duro. Claro. Porque es duro, sí, pero sí. A nivel personal una gratificación. Mira, ella jugó 9 años en el Barça y hasta que no cumplió 100 años el Barça no le dio el reconocimiento de socia veterana de honor, o sea, para el Barça no existía Encarna Hernández. Y jugó 9 años con la camiseta del Barça y como jugadora del equipo, ¿no? La quisieron fichar en Italia y ya no pudo ir porque ya era madre, tenía su hijo con 30 y pico años, pero fue una jugadora que pudo jugar fuera de su país. O sea que... ¿Cómo fueron, tú que lo sabrás mejor, su año esto? Porque es verdad que ella empieza a jugar en el 31, creo, por ahí. Sí, con 14 o 15 años. Que ahí había más libertad, como has dicho, pero luego cuando llegó la dictadura... Pero se supo adaptar porque ella cuenta que la Falange, como sabían que jugaban, dice, pues tú quieres ser entrenadora, te necesitamos entrenar un equipo. Dijo, pues sí, pues entrenamos para la Falange, pero ¿qué es lo importante? ¿Seguir haciendo baloncesto? Pues lo siguió haciendo, se supo adaptar, ¿no? Eran también muy rebeldes, yo creo que también un poco con esa rebeldía, pues un poco podían escapar, pero siguieron haciendo el deporte, ¿no? Y para ellas era normal, es que lo bueno es que daba normalidad, una cosa que no era normal en los años 30, 40 y 50, ¿no? O sea que, bueno, una pasada conocer a Encarna y que la estemos recordando. Y era vanidosilla, a mí me gustan mucho las charletas que tenía con Laia, porque para ella era hablar de capitana a capitana, ¿no? Entonces, claro, y recuerdo que cuando ya le dieron la medalla de oro, la Real Orden, que fue a ver la Laia, dice, que yo también tengo la de oro como tú, ¿eh? Que sí, Laia le llevaba la medalla del oro del Eurobásquet, la de plata del Mundial, y se las ponía, se hacía la fotito, era vanidosillo, como decía ella. Pero era genial, esas charletas con Laia, con Amaya, con Elisa. Bueno, pues bonito haberla conocido y yo te digo que recordarla. En su funeral fue muy bonito, estaba toda su familia, pero había mucha familia del baloncesto
A mi lado estaba Ada Colau y Joan Plaza. Joan Plaza no la conocía de nada, la conocía por lo que habíamos contado de ella. Viviendo en Barcelona, en Calella, quiso venir en Alella al funeral de Encarna. Joder, pues esto es el baloncesto, ¿no? Que te une y bueno, pues te arropa, ¿no? Sí, al final lo que conseguiste a nivel de ese reconocimiento, sobre todo en vida. En vida, porque ella realmente era la que tenía que disfrutarlo y aunque fuera corto, por desgracia, y fuera tan tarde, por lo menos se consiguió, porque eso lo tenéis para siempre. Para el sí, ahí está en las hemerotecas, ahí está en RTV, pues en Encarna Hernández, todo lo que pudimos sacar, y el partido lo hemos sacado, y lo que yo digo, que ojalá su documental se pueda ver como un ejercicio de educación en los colegios, en los institutos, porque sí, una de mis partes favoritas es cuando habla de esa época, ¿no? De cuando no está bien visto, porque a través de la moralidad era donde la atacaban a la mujer, como sabemos, y cómo a pesar de eso encontraba siempre su manera de seguir haciéndolo, y al final eso es una lección maravillosa, claro, de vida, ¿no? De hay que ser rebelde porque no sabemos lo que estamos haciendo para las futuras generaciones. No sé. ¿Amaya y Laia conocían la historia de...? No, conocieron todo el mundo del baloncesto, que estamos aquí, llevamos muchos años, hemos conocido esta historia a través de ese documental. Vale, ellas también. La federación le hizo un homenaje en el año 2013-14, me parece, que la llevaron con 93 años a Madrid, en un foro que hubo en la federación, en el foro 2014, el espacio 2014, a ella también yo la conocí, pero yo no sabía su historia, o sea, apareció allí, le hicimos el homenaje, le hicieron el homenaje, pero realmente conocer la historia en profundidad de todo lo que jugó, lo que hizo y tal, no lo sabemos hasta que estas dos hermanas están en su casa y empiezan a tirar, empiezan a sacarle documentos y bueno, pues una maravilla. Maravillosa. Una maravilla, o sea, una maravilla. Porque también tuvieron que pelear, que estuve hablando con Sara, también tuvieron que pelear muchísimo por sacarlo adelante y gracias a ellas pues tenemos esa maravilla que muchas veces las grandes producciones no. Claro, no reconstruyen al detalle un partido de esa época con trajes, con el balón que parecía una calabaza, total. O sea, todo tuvieron y que... faldas. Las faldas, todos los bombachos, el árbitro con la parpusa, o sea, muy bonito, buenísimo. Muy bonito. ¿Hay más preguntas por ahí? Yo creo que más que una pregunta es una reflexión. Creo que es súper importante lo que se ha conseguido con este documental de Encarna y el cariño que le habéis dado a través tuyo, sobre todo en Televisión Española, porque son tantas historias que se pierden por no hablar de ellas, por no tener ese minutito de gloria. Y la verdad que Encarna es una pionera y si lo miramos desde el punto de vista empresarial, que es un poco más lo mío, es una emprendedora total de las que necesita mucho este país y de las que hay que aprender. Y de Encarna creo que habría que aprender más, como dice, habría que ver la forma de que llegara a los colegios. Totalmente. Elena, una pregunta. ¿Y la familia de Encarna cómo vivió esa...? Pues no eran conscientes, no eran conscientes de la locura de Encarna. O sea, tuvo solamente un hijo, el hijo tiene 70 años, ¿sabes? El marido de Encarna era jugador, también Encarna pudo hacer esto porque su marido, su novio, era jugador de baloncesto, le compraba las zapatillitas y tal, entonces claro, al tener al marido en casa no tenías que pelearlo tanto, ¿no? De hecho la dejó jugar ya después de ser madre, que estuvo jugando unos años más, ¿no? Pero Eli la dejó jugar. Bueno, de hecho dice ella en el documental que su padre no la dejó ir a entrenar cuando la quiso fichar el Barça porque la había castigado, porque tenía que cuidar a sus sobrinos de algún hermano o alguna hermana y dijo no voy a querer entrenar, la castigó y tuvo que venir el presidente del Barça a hablar con su padre para que le perdonase el castigo para que volviese al equipo, ¿no? Era así. Sí, es que lo que hablábamos antes de, ay, la canasta está torcida, o sea, ahora no entendemos, no nos cabe en la cabeza que realmente esas personas iban a entrenar o a jugar
con todo en contra, o sea, con la sociedad en contra, con esas miradas en contra, con tu familia, con tu propio marido, con tu Sí, pero el hijo no era consciente, o sea, el hijo no jugó, no le gustaba el deporte, el padre es deportista, pero el hijo no. Y entonces eran como las locuras de la madre, ¿no? Y yo creo que se ha dado cuenta después de todo lo del documental, todos los homenajes que se le han hecho, ha sido consciente de lo que ha sido su madre para el resto de mujeres, ¿no? Seguramente era una locura de mamá, los recortes, esta mujer ya está mal. De hecho, todo, le he preguntado hoy a Sara y a Raquel, ¿dónde está todo ese material que tenía en su casa en Encarna? Lo tiene en custodia el hijo, pero es en una casa cerrada, eso tiene que ir a alguna hemeroteca, a Barcelona, a la ciudad, a la Federación de Baloncesto. Eso es oro. Bueno, pues todo menos en una caja ahí, porque ahí tiene fotos, tiene todo documentado. Se acordaba porque Sara y Raquel cada vez que iban a verla a su casa, ¿y esta quién es? Entonces se apuntaban, pues en la 4 es fulanita menganita, nombres, apellidos, no sé qué, esto fue en el año no sé cuánto, aquí marqué tantos puntos, todo eso lo tiene documentado. Increíble. Ahí está. Claro. Sí, totalmente. Y sobre todo pues eso, haberla conocido, porque esa energía que te insuflaba es única, es que es una maravilla, ¿no? Luego, después de verla en su casa, me siguió llamando, nos llamábamos, y siempre me preguntaba, ¿cómo estás con la pandemia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo sí, pero tú, Encarna, ¿cómo estás? Yo bien, pero no me dejan salir a ningún lado, esto es un rollo, no me pueden venir a ver. Estaba desquiciada porque había perdido el contacto con sus amigas, que eran las amigas del baloncesto, con Laia, con Amaya, con Sara y tal. Eso lo llevó muy mal ella. Y siempre preguntaba por la familia, por mi hija, tal cual, a ver si nos vemos. O sea, siempre ella preocupada por los demás, ¿no? Una persona de 103, 102 años, una pasada. O sea, la cabeza que tenía, y yo creo que ha vivido un poco más y ha alargado su vida hasta 105 años, porque esto de conocernos a todas nosotras le chutó ahí una adrenalina para tirar 10 años más. Vamos. ¿No veis cómo veía los partidos de la selección? Vaya, para ahí, bien, bien. Mira la murcianica, la murciana, juega bien, tal. O sea, se las conocía a todas, a todas. Esto pasa por algo y a lo mejor yo quiero pensar que vivió tanto sí, para recibir por fin, aunque fuera al final, un poquito de todo lo que había dado. Ella tenía un montón de trovos y dichos murcianos, ¿no? No sé si sabéis alguno. A Irene Lozano le cantó unos cuantos cuando llegó a su casa, que se quedó flipada. Pero lo suyo es, si quieres ser optimista, tienes que ser deportista. Si de salud quieres gozar, deporte has de practicar. Si quieres llegar a centenaria, toma un poquito de miel a diario. Pues esta era Encarna, ¿no? Con su dicho murciano y tal. Sí, recuerdo que su consejo para niñas pequeñas era ser valiente, ser transgresora. O sea, no lo dijo como transgresoras, pero sí. Al final es lo que tenemos que inculcar, esa mentalidad de inconformismo, y más con las cosas que estamos viviendo como mujeres, y bueno, creo que es súper importante enseñar hoy en día el ejemplo de Encarna, aunque Encarna ya no viva, seguir hablando de ella, que siga apareciendo en escuelas de baloncesto, y sobre todo, bueno, aquí en la región de Murcia, lógicamente, ya que... Claro, el día que fui a hacerle el reportaje hicimos un directo para Teledeporte en el descanso del partido. O sea, imaginaros hacer un directo, una persona aquí de 102 años. Yo decía, bueno, me va a mantener el tipo, a ver cómo sale esto. Joder, estaba todavía un poquito sorda, tenía ahí el oído que no... No te quitó el micro de milagro. Se puso su camiseta de la selección, su tableta de entrenadora, palabra de Encarna, que ponía ahí, y que se me mantuvo el tipo. Fue divertidísimo. Pero mira, pero si parezco que estoy enfadada, no, que... O sea, y un consejo para cómo tirar un tiro libre: respirar, firmeza, o sea, fueron 4 minutos de directo. Me acuerdo que decía que hay que pensar menos, que ahora en el baloncesto de ahora que está todo muy marcado, que parece matemáticas, claro, y que hay que dejarse llevar. Si estas generaciones tenían que ir a poner la cal en el campo para jugar, campos de arena, claro, años 30, 40, campos de arena, chicas y chicos, claro. Iban con la cal, marcaban las líneas
y a jugar. Y ella era la máxima anotadora. Y los balones de calabaza, como decía, de calabaza, de cuero, que hacían daño. Sí, sí, en el Atlas tenían el ranking de anotadores y ella tenía 13,5 de media por delante de un hombre que era el segundo del club, ¿no? Eso lo llevaba ella muy a gala. Sí, claro. ¿Tenía nietos, Elena? No, el hijo no tuvo nietos. No, tenía muchas sobrinas, mucha familia de Murcia, muchas sobrinas, muchos hermanos que fueron. Su hermana Maruja también jugó, que sale en el documental, pero no tuvo nietos. Tenía pues esto, todas las nietas del baloncesto. Nos adoptó a todas como sus pichonas. Pichón. Sí. Oye, Elena, tú que tienes una dilatadísima trayectoria profesional, has conocido a múltiples personas, distintas disciplinas. ¿Alguien te ha marcado tanto como Encarna? ¿Hay algún personaje más que pueda estar a este nivel? Pues Pau Gasol, Encarna y Amaya, pero yo creo que por el chute de energía, de adrenalina, Encarna. Yo creo que es un regalo de la vida que te pone ahí, conocer a una persona como ella, aunque haya sido 2 años. Es que no es repetible, es que no hay nadie como ella, porque se han muerto todos, ¿no? Claro. O sea, de verdad que si esta mujer hubiéramos conocido con 70 años, lo que hubiéramos disfrutado, la tendríamos de comentarista. En televisión española, vamos. O dando charlas por ahí, ¿no? Pero es que te marca, es gente que te marca. Y al Es final, que no se puede explicar con palabras, es una química, es que claro, verla y enamorarte de ella. Y preguntarme por mi arbitraje, y yo preguntarla por no sé qué. O sea, como no nos conocíamos de nada, y en 2 horas surge la chispa, la química, y eso sigue para toda la vida. Son energías, no sé cómo... Es una filosofía de vida que entendemos, aunque no nos conozcamos. sí, muchas veces cuando vas en piloto automático, como digo yo, trabajando, aunque estés trabajando en algo que te gusta o que siempre has querido hacer, no te das cuenta, y de repente llegan cosas así y dices pues, que son pequeños Son regalos de la regalos vida, que no te da te la lo vida, puedo de decir de decir, otra manera. vale, mereció la pena Sí, todo y haber- solo por esto. Y haber peleado por ella y, joder, por lo menos eso, esté en los libros, en las hemerotecas, en todos los sitios, y que sigamos hablando de ella, y que mira, esto es una maravilla. Esto te digo que estaría súper orgullosa de verse aquí y en su región, en Murcia, que era muy murcianica, ¿eh? Aunque volvió poco a Lorca, pero era muy murcianica. Su chotico de vino siempre en la comida, su chotico de miel, y... Es que eso va dentro. Ya está. Pues ahora el próximo reto es recuperar la caja, ¿no? Sí, bueno, pues tenemos que pelearlo con el hijo, ahí, Pues no sé. porque eso si no, ¿para qué se va a repetir? Juan Luis, hay que hacer algo ahí. Sí, bueno, yo no sé si podré hacer algo. Juan Luis de verdad nos ayudó muchísimo con el Consejo Superior de Deportes. De hecho, quisimos hacer una entrevista con el ministro, aunque fuera por videoconferencia con ella, para que esa medalla fuera el propio ministro. Incluso Pedro Sánchez, no sé si lo hubiera hecho con... y se puso malita y no pudo ser. Pero esa ayuda, ese empuje lo dieron ellos. Y gente, gracias a que conocemos a gente con esa sensibilidad, tiramos para adelante. Si no, de verdad que es muy frustrante el pelear por este tipo de causas que no tendrían que pelearse y no salir adelante, ¿no? Entonces, pues yo le agradezco mucho a Juan Luis todo lo que nos ha ayudado, porque fue artífice de eso. De hecho, se lo dimos en septiembre de 2020, y aunque la medalla la dieron luego el año siguiente, pero la concesión de la Real Orden fue en septiembre de 2020, o sea, 6 o 7 meses después de haberla conocido y haber contado su historia, ¿no? No, yo simplemente decir todo lo contrario, o sea, agradecerte a ti, Elena, y a Anaí, a Chusa, que está por ahí, y a todas las que estéis aquí, el gran esfuerzo que hacéis por visibilizar, ¿no?, el deporte como un espacio amable para el encuentro, ¿no?, sobre todo en esa lucha por la igualdad que hacéis por las mujeres. Coincido en todo lo que habéis dicho sobre Encarna. Yo lamentablemente solo la pude conocer por videoconferencia, por videollamadas que nos hacíamos a través de Sara. Sara Barrera. Coincidió con la pandemia y nos conocíamos y de forma muy habitual. Y aparte era muy curioso, ¿no?, todo lo que tenía, ¿no?, que lo hacía para ella, no para contarlo, era como el orgullo que sentía para ella misma, ¿no? Y si tengo que decir una cosa que para mí, aparte de la murcianía que llevaba, que es por bandera, que como has dicho tú muy bien,
cada vez que nos hacemos una conexión siempre me recitaba un trobo, una poesía, la Virgen de la Fuerza Santa, la romería. Se acordaba de todo. De Lorca, pero bueno, la Virgen de la Fuerza Santa. Para mí era una sabia, para mí una mujer de ese tiempo, con esa capacidad para liderar el deporte en aquella época, durante la dictadura, para continuar haciendo el deporte, ponerlo en valor, ¿no? En circunstancias muy adversas, y luego las conversaciones que teníamos con ella por videollamada, puedo decir que para mí era una sabia, y como responsable público que he sido durante este tiempo, puedo compartir con vosotras que ha sido contigo, Elena, probablemente de las cosas que más me haya emocionado, y haber aportado mi granito de arena para el reconocimiento en vida. Una pena que coincidiese con esa maldita pandemia, porque esa mujer merecía el abrazo de todo un país, ¿no? Y solo quería decir que, por un lado, creo que era una sabia, y por otro lado, agradeceros a ti, Elena, a Anaí, a Chusa, el enorme esfuerzo que hacéis contra corriente, contra viento y marea por visibilizar a las mujeres deportistas de este país. Al final estamos recogiendo lo que ella también ha sembrado, o sea, esto es un testigo que se pasa de generación en generación, y yo intento que mi hija también lo recoja, o por lo menos las generaciones posteriores lo tengan más fácil, gracias a personas como todas estas que vamos en esta cadena, que estamos peleando por esto. Yo creo que realmente nos han contado una mentira. No han contado muchas, pero una de ellas es que el deporte femenino no interesa. No vende, ¿no? Y no vende. Y es una mentira. O sea, yo hace 2 años tenía 0 seguidores, empecé a comentar partidos de la selección, que si alguno de perfumería, luego ya me fui animando. En 2 años son 19.000 seguidores, 15 millones de impresiones al mes, solo hablo de baloncesto femenino. Te quiero decir, interesa. O sea, y yo soy un moco de la cadena. O sea, la historia está en que no hemos sabido, no han querido venderlo porque las cosas están establecidas de una forma y benefician siempre a las mismas personas. ¿Por qué voy a repartir la tostada, no? Y hoy en día, gracias creo, gran parte a las redes sociales y esa democratización de la creación de contenido, que se puede llegar de otras formas. Por ejemplo, en el caso del fútbol femenino, creo que grandes artífices del movimiento se acabó, han sido las 3-4 periodistas que se dedican a eso. O sea, para mí ha sido muy importante ella en ese proceso, y lo he visto desde fuera con admiración. Y en el caso del baloncesto femenino, igual, o sea, nos han vendido que no interesa, pero claro que sí. 10.800 personas en la Copa de la Reina en Zaragoza, 7.000 personas final de liga en Valencia, con Perfumería Avenida Valencia Basket, en Wisburg, porque no caben más, porque caben 4.000 llorando, pero... Ahora el Wizzing Center, cuando juega el Estudiantes, se llena igual, que exactamente. Bueno, creo que tiene el récord de 12.000 y pico. 12.000 y pico personas. Bueno, no, creo que se lo ha quitado Casa de Mon este año, que metió más de 12.000. Bueno, o sea que no era Liga Femenina, estaban en Liga Femenina Challenge cuando batieron el récord. Sí. Bueno, da igual, lo que te quiero decir. 12.000 personas en un pabellón. Exactamente, y no me vale ya lo de regalamos las entradas, porque en la Copa de la Reina ahí pagó todo el mundo, yo incluida. Y bueno, o sea, creo que es importante la pregunta que he hecho al principio de si consumíais baloncesto femenino. Creo que parte de nosotras también, que si nos gusta el baloncesto femenino, otra cosa, no te digo que te tenga que gustar sí o sí, pero si te gusta el baloncesto femenino, practicarlo cada vez que lo veas. Cuanto más lo veas, más te va a gustar, más jugadoras vas a conocer. Es una cadena que se va haciendo, por experiencia lo digo, cada vez más grande, porque no digo que os volváis locas como yo, pero yo empecé que me gustaba una jugadora, de hecho la tengo tatuada, o sea, para que veáis que es pasión pura y dura. Me empezó a gustar esta jugadora en Estados Unidos, me empezó a gustar de su equipo, empecé a seguir más la liga, la otra. Total, una locura absoluta. Decidí dedicar mi vida al baloncesto, y creo que gracias a Encarna, personas como Encarna, estamos aquí, como he dicho antes, y
no nos tenemos que quedar aquí, o sea, tenemos que seguir creciendo, seguir consumiendo, comprando camisetas, comprando entradas, bueno, dando lo que sea por esto y porque las que vienen, como esta niña, por ejemplo, Claro. como esta Peque, lo que se encuentren sea aún mejor y tengan aún más llano el camino, porque será también gracias a nuestro granito de arena. Sí, sí. Y al final cerramos la visibilización. Visibilidad, hay partidos que se pueden ver en la Liga Femenina, todos, en streaming, todos. Yo creo que la Federación Española de Baloncesto es pionera en esto. No hay ningún deporte que tengas los 8 partidos de la Liga Femenina online gratis. Sí, que no se consume, claro. Sí, yo sí que consumo. Si no lo visibilizas, si no hay sabes que algo existe, no lo puedes Yo consumir. hay fines de semana que estoy a ¿qué hago? Voy a buscar y me paso del Jairis a Gran Canaria, no sé qué, voy buscando y lo tienes. Pero es que no solamente tienes Liga Femenina, tienes las ligas cadetes, infantiles, que lo tienes en streaming en plataformas. Luego la Euroliga en YouTube, también o sea, más gratis. fácil imposible, que es una maravilla de competición. Y a mí me gusta más el deporte femenino, el baloncesto, el golf, porque es lo más parecido a lo que practicamos nosotros, los amateurs, ¿no? Los hombres por el físico, mata, no sé qué, es talento físico, pero las mujeres es lo más parecido a nosotras. Y yo prefiero 50.000 veces jugar un pro-am con una mujer que con un hombre, porque es mucho más parecido a mí, son más simpáticas. Pues en el baloncesto también pasa un poquito lo mismo. Las mujeres de la liga femenina, de la selección, son mucho más accesibles que los hombres, que tienen un poquito todo ese... Y los entrenadores realmente, o sea, estuve entrevistando a Isaac Fernández, el entrenador del Barça, y él me dijo que para él como entrenador, él había tenido oportunidad en el masculino, pero como entrenador, a nivel táctico, el baloncesto femenino es muchísimo más rico que el baloncesto masculino, o sea... Porque somos más inteligentes. Exactamente. Somos muchas layas palabras en la cabeza. Y más en España, Claro. que la producción de bases que tenemos es absolutamente espectacular. Es un deporte O sea, para que gente es inteligente. una maravilla.